Pues yo inicié a bailar a los 5 años. Hoy tengo 57 y sigo bailando, y lo que significa es que de muy joven ya sabía lo que quería en la vida, y eso es un privilegio para mí. Bueno, es que yo creo que nosotros, las comunidades negras, ya somos visibles en esta sociedad, pero somos muy poco escuchados. Y la danza para nosotros es una manifestación artística, espiritual, estética, política, que es muy importante y que hemos preservado durante toda la vida. Entonces, si a través de la danza nos hacemos escuchar, yo creo que eso llena de sentido lo que nosotros hacemos, que es bailar para que la sociedad entera sepa quiénes somos, pero a través de nuestra propia voz. Lo que a mí más me pone feliz y orgulloso es que podemos contradecir estas ideologías racistas que dicen que la gente negra no trabajamos juntos, que no somos capaces de estar en comunidad y de realizar nuestros propios proyectos y nuestros propios caminos. En Sankofa hay jóvenes de todas las comunidades negras de Colombia, y esta es la prueba de que cuando estamos juntos somos más fuertes. Podemos contar una historia verdadera que nace de nosotros, de la experiencia del cuerpo negro racializado, y eso me pone muy feliz, saber que la comunidad trabaja como lo hacemos y que podemos decirle al mundo entero que sí estamos unidos. Bueno, yo me fui de Colombia detrás de Germaine Cogni, que conocí en el Festival Internacional de Teatro de Bogotá, y ella estaba en Francia. Ella dictaba talleres en Toulouse. Fui hasta donde ella, y luego ella me envió para París, y en París estuve con Irene Tassambe, una exalumna de la Escuela Mudra, y luego pude ir a Burkina Faso y a Senegal con mi maestra Irene. Luego hice parte de su compañía de danza y visitamos 18 países de África. Entonces tuve el privilegio de conocer muchos países de África, de entender un poco el continente africano y de poder regresar a Colombia con unos pies bien puestos sobre la tierra para crear ese diálogo entre Colombia y África. Definitivamente África es la cuna de la humanidad, y es muy importante que nosotros podamos conectarnos y que ese cordón umbilical no lo borremos, no lo dejemos desaparecer. Claro, es una palabra de Ghana, del pueblo Kan, que significa regresar a la raíz, pero también es una filosofía, y es conocer el pasado, comprender el presente y poder avanzar con pasos firmes hacia el futuro. Entonces, definitivamente era la palabra que nosotros necesitábamos y que yo necesitaba para iniciar Sankofa Danza Afro en Colombia. Sí, pues es un recuerdo muy bonito porque, claro, yo fui el primer colombiano y el primer colombiano negro en irse hasta África a aprender las técnicas de danza afro contemporáneas. Entonces, cuando regresé al país era un lenguaje muy extraño para todos e incluso para la gente negra. Me tocaba empezar a explicar desde cero la técnica, la filosofía, pero también había una conexión muy importante, sobre todo de la gente negra, con una técnica que, aunque parecía ajena, hacía parte de nosotros. Entonces, ver gente de Tumaco, de Cartagena, del Chocó, empezar a recorrer ese camino que yo hice mucho más joven, era muy emocionante. Y sobre todo era poderme decir que yo no me había equivocado en el camino al perseguir a Germaine Cogni, sino al contrario, era una técnica que no venía a reemplazar nuestros conocimientos, sino a complementarlos y a decirnos que pertenecemos a una raíz muy importante, y que esa raíz pues, fue capaz luego de darnos bases para desarrollar las danzas tradicionales afrocolombianas. La técnica de danza afrocontemporánea nació en África a partir de las técnicas de danzas tradicionales africanas, y para mí ese fue el gran ejemplo. Para mí eso fue lo que me sorprendió y me animó a irme del país a estudiarla. Entonces, definitivamente, cuando nosotros estamos hablando de una danza afrocolombiana contemporánea, estamos hablando de que reconocemos una tradición, pero que es muy importante que podamos hablar del cotidiano, del hoy, sin tener vergüenza del origen y del pasado, sino que al contrario, enriqueciéndonos de él. Entonces, hablamos en las obras de Sankofa de cómo viven las comunidades negras en la actualidad, cuáles son nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras luchas, nuestras victorias, nuestros fracasos, nuestras desilusiones, pero sobre todo cómo juntos podemos construir
un mundo como lo manda el afrofuturismo mejor para las comunidades negras. Entonces, en ese sentido, hablar de lo cotidiano es no olvidarse del pasado, no olvidarse de nuestros ancestros, no olvidarse de los maestros que nos enseñaron a bailar jota, currulao, pasillo chocuano. Es poder crear un diálogo en donde el pasado y el presente y el futuro se conectan en forma circular, como nos lo enseña el continente africano. Es la obra con la que más hemos girado. Yo creo que la hemos presentado mucho más en el exterior que en Colombia, y los países la siguen pidiendo porque es un tema actual. Entonces ahí es en donde la actualidad se hace relevante, en donde la danza tiene la obligación y la responsabilidad de contar la historia y de contar el presente. Nosotros en la Ciudad de los Otros hablamos de la discriminación racial, hablamos de la exclusión, pero también proponemos desde el antirracismo otras formas de escucharnos y de encontrar un diálogo en donde reconocemos que el racismo es una enfermedad social, es una enfermedad que a todos nos atañe, no es solamente a las comunidades negras. Esa obra para mí o para mucha gente es como la obra ícono de Sankofa. La creé en el año 2009 y este año, por ejemplo, estamos invitados para Hong Kong con esa obra. Entonces es una obra que sigue estando vigente y que al mundo en general le interesa que hablemos nosotros desde lo local a lo universal de los problemas que nos suceden como seres humanos. Es muy importante esa voz femenina, esa voz de una mujer chocuana como coreógrafa en el país, y ella pues definitivamente ha hecho toda una carrera en Sankofa y trabajamos como familia extendida. La compañía Wangari también hace parte de algunas obras de Sankofa. Eso para mí es la prueba de que podemos trabajar juntos, de que definitivamente cuando un profesor o un alumno o personas como colegas trabajamos en una compañía y tenemos una propia voz, no hay necesidad de dispersarnos, sino al contrario de apoyarnos. Y ver a Indira y todo el trabajo que ella ha hecho ahí me pone muy orgulloso, y sobre todo también puedo aprender de ese camino que ella ha realizado. El primer país en el que yo estuve fue en Burkina Faso. Y luego en el año 2009 pude regresar con todos mis bailarines a una pasantía de 3 meses. Y fue increíble ver cómo podíamos conectarnos con esos maestros y maestras que nos enseñaron en la escuela de mi maestra Irene Tazambedo. Y regresamos al país, pues ya todos juntos siendo otras personas mucho más fortalecidas. Porque una cosa era que yo les contara mi experiencia en África y otra era que ellos mismos la vivieran y la encarnaran. Fue muy importante. Yo creo que eso nos dio una fuerza y revitalizó el proyecto Sankofa de otra manera. Luego regresamos hace 2 o 3 años, estuvimos en Kenia, en el Congo, y fue una experiencia muy bonita porque pudimos hacer trabajo comunitario también con grupos locales que trabajan con las comunidades, por ejemplo en Kibera, en Kenia, que es el asentamiento más grande de África, el asentamiento, lo que aquí decimos asentamientos ilegales. Y entonces fue muy bonito poder trabajar con esa comunidad, entender también sus luchas y conectarlas con las luchas afrocolombianas. Y todos esos procesos lo único que hacen es darnos luces de cómo comunidades afrodiaspóricas en el mundo se defienden a través del arte, de la danza, del canto, de la espiritualidad que es tan importante para nosotros. Claro, definitivamente. Yo creo que por eso nosotros decimos que bailamos para ser escuchados, porque es necesario que esta sociedad entienda que nuestras danzas no son eróticas, exóticas, no están de moda, sino que es la manera en que nosotros nos hemos aferrado a la vida, la manera en que la hemos defendido, la manera en que nos hemos conectado con la espiritualidad propia. Entonces es muy importante entender que en conflicto nosotros hemos vivido desde que nos secuestraron de África, y a través de la danza hemos podido permanecer y trascender en este mundo. Entonces cuando Colombia piensa las artes, o cuando el festival piensa las artes vivas como un lugar que es capaz de enfrentar el conflicto, pues las comunidades negras, indígenas y campesinas desde hace siglos lo venimos haciendo. Para nosotros las artes no es un lugar no es un adorno, no es un lugar en el que vamos a entretener a las otras personas, sino que al contrario vamos a invitarlas para que vean el mundo de otras maneras, para que descubran que en el arte y en la danza hay un discurso político que defiende la garantía de derechos humanos, que defiende la humanidad de esas personas que están bailando enfrente de uno.
Claro que sí, y los derechos del agua, el atrato tiene derechos por primera vez y es un ejemplo para el mundo entero. Entonces lo que yo creo es que es importante que reconozcamos que nosotros no somos dueños del agua, que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y a entender que somos parte de la naturaleza. Y cuando las comunidades negras, las comunidades indígenas lo han dicho por siempre, somos parte de la naturaleza y no dueños de ella, esto pareciera como una frase bonita o como una frase poética y no lo es la realidad de los seres humanos. Entonces, entender que las comunidades negras y los cuerpos de agua se han podido abastecer juntos, se han podido cuidar juntos, es sobre todo, yo creo, el principal mensaje que nosotros queremos darle al público en general, y es cómo vamos a aprender que hay una filosofía y que hay una cosmovisión que nos enseña más allá del capitalismo a relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con el universo. Que en cada obra de Sankofa los bailarines se están interpretando a sí mismos y a su propia historia. Entonces vienen los recuerdos y esa es como la primera búsqueda y exploración que nosotros hacemos en la investigación, es las historias de vida de cada uno de esos artistas, bailarines de Sankofa y músicos con el agua en sus territorios. Entonces si ellos vienen de Urabá antioqueño, si vienen del Chocó, si vienen del Pacífico Sur, ¿cuáles son esas historias que marcaron su vida? ¿Cuáles fueron esas historias con el agua que les ayudaron a entender el mundo de otras maneras? Y eso es lo que nos da todos los insumos para crear la dramaturgia de la obra. Pues definitivamente yo creo que cada una de las compañías de danza en Colombia, cada uno de los coreógrafos, de los intérpretes, de los bailarines, está sumando para crear esa historia de la danza en Colombia. No tanto para crearla, sino más bien para fortalecerla. Y en estos momentos en donde nosotros estamos hoy vivos, estamos a través de la danza dando unos mensajes, reelaborando unas reflexiones, aportando desde una posición política lo que estos territorios y sus bailarines piensan del mundo, cómo podemos crear un mundo más justo, cómo podemos volver a pensarnos en modo parte de y no dueños de. Entonces es muy importante que el Festival FIA pues, pueda invitar cada vez más a diferentes compañías, que pueda encontrar en diferentes territorios voces que todavía no han sido escuchadas, que no han sido visibilizadas, para que juntos logremos crear una historia de la danza que sea justa, equitativa y sobre todo que pueda dar cuenta de lo que es Colombia desde una manera diversa, multicultural y multiétnica.